Mi nombre es Maoli Bravo y este es el capítulo 2, Estadística descriptiva, presentación, tabulares y gráficas. Este capítulo se divide en tres partes. Como primer punto tenemos el resumen de datos cualitativos. Como ya vimos en el capítulo anterior, los datos cualitativos emplean etiquetas o nombres para determinar categorías o elementos iguales. Son datos que representan una cualidad. Se divide los datos cualitativos constan de tres partes: distribución de frecuencia relativa y frecuencia porcentual, y gráfica de barras y diagrama de pastel. En la distribución de frecuencia nos encontramos que es una distribución que se aprecia el número o frecuencia de elementos de cada una de las diversas clases disyuntas. Es decir, al tener una tabla de documentos de la diferencia entre quién compra más, si compra más Coca-Cola, Pepsi o Fanta, el 60% de personas, por ejemplo, diría que le gusta más la Coca-Cola, entonces la distribución de frecuencia sería la Coca-Cola. En la distribución de frecuencia relativa y porcentual, la de frecuencia relativa, vamos a hablar primero, es igual a la parte de la proporción de elementos que pertenecen a cada clase, o más sintetizado, da un resumen tabular de datos en el que se encuentra la frecuencia relativa de la clase. Ahora veamos la distribución de frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual es igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100. Da la frecuencia porcentual de los datos de una clase, es decir, da el porcentaje de la distribución relativa. Como último punto del resumen de datos cualitativos tenemos la gráfica de barras y la diagrama de pastel. Son gráficas que representan datos cualitativos en una distribución de frecuencia o frecuencia porcentual. Esta gráfica de barras es un esquema que se va midiendo el índice de, por ejemplo, quién utiliza más medias. Entonces, la tablita que sea más alta es el que indica que las personas utilizan más un determinado producto o servicio. Y el diagrama de pastel es una circunferencia que se divide en las partes de los puntos a evaluar. Como segundo punto tenemos el resumen de datos cuantitativos. Los datos cuantitativos son números que indican cuánto o cuánto, es decir, son documentos que se pueden medir. En él encontramos la distribución de frecuencia, como en el caso de la distribución de frecuencia, como en el caso de los resumen de los datos cualitativos. Acá existen tres pasos para definir las clases de distribución de frecuencia con datos cuantitativos. Son tres pasos: determinar el número de clases disyuntas, determinar el ancho de cada clase, determinar el límite de la clase. El número de clases se forma especificando los intervalos que se usan para agrupar los datos. Para determinar el ancho de la clase, se empieza por identificar el mayor y el menor de los valores del dato. El que está en medio del mayor y el menor, ese es el ancho de la clase. Para determinar el límite de la clase, se eligen de manera que cada dato pertenezca a uno solo de las clases. Como segundo punto tenemos la gráfica de puntos, uno de los más sencillos resúmenes gráficos de datos. Este
Este se podría relacionar con el diagrama de barras. La diferencia es que en vez de hacer una línea, se harían puntos. El histograma es otro tipo de resumen de datos cuantitativos. El histograma es la representación gráfica que se realiza con datos previamente resumidos mediante distribución de frecuencia relativa o porcentual. Otro tipo de resumen de datos cuantitativos son las distribuciones acumuladas, que son variaciones de las distribuciones de frecuencia que proporcionan resumen tabular de datos cuantitativos. Estas distribuciones acumuladas se dividen en dos: distribución de frecuencia relativa acumulada y distribución de frecuencia porcentual acumulada. La distribución de frecuencia relativa acumulada indica la proporción de todos los datos que tienen valores menores o iguales al límite superior de cada clase. Y la distribución de frecuencia porcentual acumulada indica el porcentaje de todos los valores menores o iguales al límite superior de cada clase. Por último tenemos la ojiva, que es una gráfica de una distribución acumulada que muestra los valores de datos en el horizonte y todas las frecuencias acumuladas. En el resumen de datos cuantitativos también tenemos los mismos datos que tenemos en el resumen de datos cuantitativos, como la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, que eso ya lo analizamos en el resumen de datos cualitativos. Como tercer y último punto tenemos el análisis exploratorio de datos, el diagrama de tallos y hojas. Las técnicas de análisis exploratorio de datos emplean aritmética sencilla y gráficas fáciles de dibujar, útiles para resumir los datos. La técnica conocida como el diagrama de tallos y hojas muestra de forma simultánea el orden jerárquico y la forma de un conjunto de datos. Analicemos nuevamente el capítulo 2, la estadística descriptiva. En un sentido amplio, la estadística se define como el arte y la ciencia de reunir datos, analizarlos, presentarlos e interpretarlos. Las aplicaciones en los negocios y en la economía. En el entorno mundial actual de los negocios y de la economía, todo el mundo tiene acceso a enormes cantidades de información estadística. Como la contaduría, la finanza, el marketing, la producción, la economía. Los datos son hechos, informaciones y cifras que se recogen, analizan y resumen para su presentación e interpretación. Los datos cualitativos y cuantitativos, como ya explicamos más adelante, son datos de cualidades y son datos que se pueden medir. Los estudios estadísticos no experimentales y observacionales no se controlan las variables de interés. El tipo más usual de estudio observacional es quizás una encuesta. Por ejemplo, en una encuesta, mediante entrevistas personales, primero se identifican las preguntas de la investigación